Okay, we're live. Amén. Yes. Buenos días a todos. Dios me los bendiga. En este domingo 19 de abril, que el Señor nos permite estar nuevamente unidos juntos. En esta mañana queremos pues continuar con lo que, gracias a Dios y a algunos hermanos, nos ha permitido tener este convivio, a pesar de que no podamos reunirnos en nuestro templo. Pero gracias a Dios tenemos la tecnología y la capacidad de poder por lo menos compartir estos momentos juntos. Le habla al hermano Merchant aquí desde Spring Valley, ¿va? Secuestrados aquí en cada uno de nuestros hogares. Y quisiera, antes de todo, que eleváramos una pequeña oración para que sea el Señor a través de su palabra y a través de su espíritu el que nos hable, el que nos exhorte, nos conforte y nos consuele a través de ella. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Jesús y a través de tu Santo Espíritu, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos concedes, Señor, pidiendo primeramente que perdone todos nuestros pecados, que nos acepte el agradecimiento que tenemos por todas las bendiciones que usted nos brinda, a pesar de no merecer ninguna de ellas, Señor. Gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, familiares, amistades, conocidos, por la necesidad apremiante que está viviendo este planeta, Señor, te pedimos que ponga su mano de poder, Padre, sobre todas las situaciones que se encuentran allá afuera, Señor. Ahora que queremos hablar un poquito de su palabra, le pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé la capacidad de interpretarla correctamente, Señor, y de no ser así. Usted nos corrija a través de su espíritu o de mis hermanos que me están escuchando, Padre. Todo te lo pedimos, todo te lo damos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, empecé un tema que hace mucho rato tenía una inquietud de tocar, y es el tema de la crisis que tenemos en el cristianismo, particularmente en los Estados Unidos, porque es el lugar donde la mayoría de nosotros estamos viviendo. Y solamente haciendo un pequeño repaso de lo mucho que hablamos el domingo pasado, he podido observar que el cristianismo está pasando por una etapa bastante precaria, porque muchas personas están abandonando el cristianismo, están criticando el cristianismo, están rechazando el cristianismo como algo que discrimina, como algo que es pasado de moda, retrógrada. Y hemos visto que la respuesta de los creyentes, nosotros los cristianos, hacia esos ataques antagónicos hasta nuestra fe, no ha sido una respuesta contundente, no ha sido una respuesta que realmente sea satisfactoria para muchas personas. Y yo creo personalmente que se debe a que nosotros no estamos familiarizados con en quién y en qué hemos creído. Y por eso se nos hace muy difícil defender nuestra fe como la misma Biblia nos exhorta. ¿Ven? Y entre las cosas que platicamos es que aún dentro de las congregaciones, pues hay mucha falsa información, hay las enseñanzas que a través de los años se nos han dado. La gran mayoría de ellas son enseñanzas que no tienen un fundamento bíblico. Y en parte, no estoy diciendo que a propósito se nos está enseñando eso, sino que simple y sencillamente las personas que nos han enseñado, ellos así lo han creído. Y pues por muchos años se está enseñando cosas que verdaderamente la palabra de Dios nos enseña. Y eso también nos ha afectado. Y una de las áreas donde más nos ha afectado es en la área de la profecía. ¿Sí? Porque cada vez que hay un caos, hay un desastre,
hay una situación bastante difícil en el planeta, pues rapidito, pues los cristianos, los creyentes, empiezan a decir que pues es el fin del mundo, Cristo viene pronto y cosas por el estilo. Y luego no sucede nada y todo el mundo se queda callado y las personas dicen, pero ustedes dijeron que esto era señales del fin y no ha sucedido nada. Y esto está sucediendo constantemente y mucha gente pues ha dicho, pues ustedes mismos no saben ni de lo que están hablando ni lo que han creído. Y eso ha sido un golpe bastante bajo para la credibilidad del creyente, de la palabra de Dios. Y creo que nosotros, los creyentes, tenemos mucha culpa de esa incredibilidad que está sucediendo en, en nuestros días. Y en esta semana estaba yo leyendo un artículo bien interesante y que tiene mucha relevancia con nosotros que vivimos aquí en el condado de San Diego. El pastor David Jeremiah de la iglesia Shadow Mountain en el Cajón, en el condado de San Diego, estaba diciendo que esta pandemia, Jesús, ¿eh? Es una de las cosas más apocalípticas que nos ha pasado en los últimos días. O sea que él está tomando la pandemia que está viviendo el planeta, porque no solamente los Estados Unidos, porque acuérdense que la gran mayoría de las personas interpretan el libro de Apocalipsis o Revelaciones como algo de acontecimientos mundiales. Esa es la interpretación que la gran mayoría de los cristianos utilizan para el libro de Apocalipsis, que es lo que está narrado ahí, es para todo el planeta. Entonces, obviamente, al ellos ver lo que está sucediendo en todo el planeta, están utilizando la situación actual como algo profético, como algo que la escritura nos demuestra. ¿Eh? Y me llama la atención, hermanos, porque ahora con esta situación que estamos viviendo, pues ha habido mucha información de, de epidemias, de pestes, de cosas que han sucedido en el mundo. Y créanmelo, lo que está sucediendo en el día de hoy no es nada comparable a las pandemias y pestes que ha habido en el pasado, donde millones de personas murieron. ¿Eh? Y yo leía a los historiadores de los Estados Unidos le llaman the Dust Bowl, que se podía traducir como el tazón de polvo, que sucedió en los años 30 aquí en los Estados Unidos, en tiempo de la depresión, donde miles de personas murieron, miles de personas tuvieron que ser movidas del centro del país porque hubo estas tormentas y tormentas de polvo que prácticamente destruyeron todo, manos, en los años 30. Lo que estamos nosotros, y yo no estoy minimizando la situación del día de hoy, para nada, pero lo que estamos viviendo nosotros en el día de hoy no es nada, hermanos, comparado a lo que se vivió en el pasado. Y si se le puede llamar un acontecimiento apocalíptico al COVID-19, el coronavirus, como se le ha determinado, ¿cómo se le podía llamar a las cosas que pasaron? Las cosas anteriores. ¿No eran cosas apocalípticas en esos eventos anteriores? La peste bubónica en Europa que mató casi 50 millones de personas. Y podemos citar y citar y citar varias pandemias que han sucedido en el pasado y que tristemente también algunos cristianos a esas cosas le llamaron el fin del mundo.
Y vemos, hermanos, que cuando estas cosas ocurren, rapidito empiezan a citar la escritura como, mira, ahí está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Right? Y leía otro artículo que me llamó tanta la atención, ¿right? Y esta era en Montana, en el estado de Montana. No sé si ustedes se enteraron que en el estado de Montana, hermanos, el gobierno en algunos condados le está requiriendo a ciertas personas que tengan que tener una cinta rosada en sus brazos para poder comprar alimentos, porque al tener esa cinta estaba demostrando que usted tenía por lo menos más de 14 días en el estado, y por lo tanto usted no podía contaminar a otras personas. Y si usted no tenía esa cinta rosada en su brazo, no se le permitía entrar a ningún lugar a comprar ningún tipo de comestible. Instantáneamente al leer eso o al escuchar la noticia, varios cristianos empezaron a decir, ah, la marca de la bestia. Mira, dice la Biblia que no le van a permitir comprar, hacer nada si no tiene la marca de la bestia. Mire, se está cumpliendo la palabra. Y eso me llamó mucha la atención, hermano. ¿Vale? Mucha más atención, porque como decía el domingo pasado, que el libro que peor se ha malinterpretado en la escritura es el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Ese es el libro que, hermanos, es increíble cómo se ha malinterpretado ese libro. ¿Right? Y ese concepto de la marca de la bestia, obviamente está en ese libro. ¿Right? Creo que puedo decir que es el libro más popular de toda la escritura. Hasta los ateos, hasta los agnósticos, ellos hablan de este libro, mencionan la marca de la bestia. Eso es algo coloquial, el hablar de la marca de la bestia, el 666. Es algo que, wow, por todas partes se ha escuchado, ha habido muchos artículos, libros se han escrito sobre esto, debates, tremendos debates se han promulgado a través de qué en sí es esto de la marca de la bestia. Ay, es un chip que se le va a poner a la gente. Es algo que todos vamos a tener que tener. Y ya en el pasado, estoy seguro que ustedes han escuchado eso cuando empezaron a tener las tarjetas de crédito, ese chip. Ahí está la marca y tantas cosas que se han dicho sobre esto. Y basado en esto, hermanos, yo quisiera algo que hemos tocado en el pasado, pero yo quisiera que fuéramos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y a mí me encantaría poder tocar todo el capítulo, por eso no tomaría mucho tiempo. Pero vamos al capítulo 16 del libro, perdón, el capítulo 13, del libro de Apocalipsis, y vamos a leer el versículo 16 al 18, ¿sí? Que es ahí donde habla esto. Y quisiera expander un poquito en estos 3 versículos, ¿sí? para contrarrestar lo que se está enseñando o que se le está diciendo a la gente a través de los medios sobre lo que está pasando en el día de hoy, que según ellos son cumplimientos bíblicos. Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer el 16 al 18. Y dice, y voy a leer la Reina Valera. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiere una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. ¿Eh? Esos 3 versículos, hermanos, son muy importantes que nosotros los creyentes entendiéramos. Y la semana pasada le dije que en el capítulo 1, si cualquier creyente, cualquier persona que leyera el capítulo 1 del libro Apocalipsis, con cuidado, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y entendimiento, podría entender que en el capítulo 1 se demuestra que el libro fue escrito para la iglesia del siglo primero, que el libro fue escrito para describir cosas que iban a suceder pronto, porque el tiempo de esos eventos estaba cerca. Ahí está, en ese capítulo está la clave. Y luego se le está revelando a Juan en la isla de Patmos todas estas cosas que el libro habla. Y entra aquí en este versículo 16 del capítulo 3. ¿Eh? Y dice, hermanos, y hacía que a todos, y obviamente para entender quién que hacía estas cosas para todos, tendríamos que leer el contexto. Y obviamente no lo vamos a hacer porque, vuelvo, repito, va a tomar mucho tiempo, pero quiero que me tengan un poquito de confianza. Y si no, pues que ustedes con mucho, cuando tengan su tiempo puedan leer los versículos anteriores. Y que hacía esto, ¿eh? Eran dos instituciones. Las dos instituciones eran el Imperio Romano y los líderes del pueblo de Israel. Estaban en conjunto porque ellos tenían el control, querían tener el control de la gente. Y estas personas hacía que a todos, ¿va? Todos los que residían en Israel, ¿eh? Escuche cuando dice pequeños y grandes, ¿va? Implicando que la edad, ¿va? Ricos y pobres, implicando que su estatus social, libres y esclavos, ¿va? Estaba implicando su estatus en lo que a la libertad se refería, porque no es ningún secreto, en el siglo primero había esclavitud. Si había esclavitud, hasta en el siglo XIX, y yo sé de paso, hasta en el día de hoy hay esclavitud, pero en muy pocos lugares. Pero vemos que los líderes del pueblo judío, hermanos, teniendo la autoridad del gobierno de Roma, ¿eh? Ordenaban, ¿eh? Que toda la nación, ¿eh? tuviese que tener una marca en la mano derecha o en la frente. Y es interesante, hermanos, que muchos de nosotros cuando leemos la Biblia, ¿eh? ¿Cómo literalizamos muchas cosas? Cuando leemos la Biblia, literalizamos muchas cosas que nosotros en nuestra vida diaria no hacemos. Y eso siempre me ha llamado la atención. Cuando la Biblia habla de las estrellas cayeron de los cielos, rapidito, la gente lo literaliza. Pero cuando se habla de las estrellas de Hollywood, nadie está mirando para el cielo cuando se habla de las estrellas de Hollywood. Utilizamos el término estrella metafóricamente. ¿Eh? Pero cuando leemos la Biblia y leemos estrella, pues lo queremos literalizar. Y solamente le estoy dando un ejemplo. ¿Eh? Un ejemplo de aquí, ¿de qué? De que cuando dice que se le pusiese una marca
en la mano derecha o en la frente, nosotros rapidito estamos literalizando eso. ¿No? ¿Y qué sucede, hermanos? Es interesante que el texto dice que la marca se le iba a poner en la mano derecha. Si ustedes leen el versículo, dice en la mano derecha, ¿right? O en la frente. ¿Y qué sucede, hermano? La mano es, ¿qué? Si el órgano, hablando ya ahora físicamente, el órgano en que nosotros damos o recibimos algo. El órgano que utilizamos para demostrar amistad, cuando usted conoce a alguien o le presentan a alguien, la gran mayoría de las veces uno da la mano. Y esa será una de las marcas fundamentales que hasta el día de hoy demuestra ese concepto. Y derecha, hemos explicado muchas veces que el concepto de derecha o diestra era un lugar prominente. Dice que Jesús está a la derecha del Padre. Pero ¿cómo puede estar Jesús a la derecha del Padre si la Biblia dice que Dios es espíritu? Los espíritus no tienen un cuerpo. Para yo estar a la derecha de algo, algo tiene que ser tangible, sólido. Pero cuando dice que Jesús estaba a la derecha del Padre, no estaba hablando en un concepto de posición como nosotros entendemos, sino que estaba hablando de que Él era, esa posición era una posición fundamental, era una posición especial, de privilegio. Es como cuando decimos, esta es mi mano derecha. Pues, la persona puede ser zurda, pero puede ser su mano derecha. Porque al decir, esta es mi mano derecha, está tratando de decir, mira, esta persona es importante para mí. Esa persona es que yo estimo, que me protege, que me cuida. ¿Vale? Así que cuando estaba implicando que en la mano derecha se estaba implicando que estaba hablando de que esa mano era la primordial, la principal. ¿Eh? Esa mano que se utilizaba, o repito, ¿para qué? Para dar o recibir algo, para comprar, para pagar. ¿Eh? Y luego dice en la frente, en la frente. Y la mayoría de nuestros hermanos de origen mexicano pueden entender este punto. ¿Eh? Yo he escuchado varios mexicanos decir, cuando uno le pregunta, ¿y de qué nacionalidad es usted? Y ellos, en vez de decir, soy mexicano, dice, ¿no me está viendo el nopal en la frente? Y cuando ellos dicen, no me está viendo el nopal en la frente, ¿está hablando literalmente que tiene un nopal en la frente? Para nada. Ay, sino que el concepto de decir, no me ve el nopal en la frente, está diciendo, no me está dando cuenta que yo soy mexicano. Pues el decir que la marca se le iba a poner en la frente, estaba diciendo, hermanos, tanto la marca en la mano como la marca en la frente, estaba diciendo, mira, estas personas me pertenecen, se identifican conmigo, son partes de mí. ¿Eh? Y el texto lo que estaba diciendo cuando dice que el pueblo y el gobierno romano en el siglo I le estaba pidiéndole a las personas, ¿quién es tu Dios? ¿Es César tu Dios o es Jesús tu Dios? ¿A quién vas a seguir? ¿Eh? En otras palabras, se le estaba poniendo a prueba la fidelidad al pueblo. ¿Eh? Se le estaba diciendo, ¿a quién le perteneces tú? ¿Eh? ¿Perteneces al gobierno o perteneces a Dios? ¿Eh?
Y obviamente, si ellos rechazaban al gobierno, pues el gobierno no le iba a dar la oportunidad, como en el caso que le leí de que eso está sucediendo en Montana, no le iba a dar la oportunidad de comprar ni de vender. Por eso cuando dice aquí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Luego dice el texto, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese esa marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estaba implicando eso, hermanos. ¿Sí? Estaba implicando que ellos tenían que hacer una decisión. ¿Sí? Ellos tenían que decir, yo le pertenezco a César, o sea, al emperador, o yo le pertenezco a Cristo. Y ese es el concepto de la marca. No era algo literal. ¿Eh? No era algo que se podía ver. No era algo tangible. Sino que se trataba de qué era lo que ellos iban a profesar. ¿Eh? Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12. Para que vean que nosotros mismos, hermanos, si somos fieles a lo que nosotros hemos entendido y leído, caemos en ciertas contradicciones. Vamos a Apocalipsis 3:12. Dice, el Señor hablándole a la iglesia de Filadelfia. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escuche, y escribiré sobre él, o sea, sobre el creyente, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Y escribiré sobre él el nombre. Esos cristianos que el Señor Jesús estaba hablando, él estaba hablando que literalmente él iba a escribir el nombre de él y el nombre de la ciudad, o lo iba a tatuar. Para nada, hermano. Él estaba hablándole que, mira, el nombre mío es que está diciéndole, me pertenece a mí. A mí me pertenece. Por eso hablaba de un sello, de una marca. A mismo en el capítulo 7 de Apocalipsis. Abra su Biblia conmigo en el capítulo 7. Para demostrarle, hermanos, que capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Apocalipsis 7. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía, escuche, el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente, ahí está el lugar nuevamente, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ese texto está diciendo que literalmente se le iba a poner un sello en la frente a 144,000 personas. ¿Eh? ¿Y cómo es posible, hermanos, que de esas tribus que está narrando el versículo 5 hasta el 8, iban a ser sellados
12,000 sellados de cada tribu. 12,000. Cada tribu. Ninguno más, ninguno menos. Esos números son literales para nada, hermanos. Para nada. Ni el sello literal, ni la cantidad de personas que fueron selladas, tampoco lo es. Tampoco lo es. Porque si usted ha leído su Biblia en el Antiguo Testamento, cuando en el libro de Números narra las cantidades que había en cada tribu, y si usted ha leído su Biblia, había más personas en algunas tribus que en otras. Pero, y le toco este texto para demostrarle que cuando se estaba hablando de un sello en la mano y un sello en la frente, no se estaba hablando de algo literal, sino se estaba hablando de que algo o alguien le pertenecía a algo. Es como cuando usted ve las películas de vaquero que se está marcando las reses o los caballos. ¿Por qué se hacían estas marcas? Que habían personas que también tenían sus caballos y sus reses y no querían que hubiese ninguna confusión. Y en el momento que se ponía esa marca en esa res o ese caballo, estaba diciendo, mira, este caballo o esa vaca, ese toro, a mí me pertenece. Pues utilicemos eso en una forma metafórica, hablando de a quién usted le pertenece. ¿Al gobierno o a Dios? ¿Al Estado o a la iglesia? ¿No? Y a eso se estaba refiriendo con ese sello, hermanos. No era un sello literal, sino era un sello que describía obediencia a la palabra, obediencia a quien usted ha creído. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Vamos para allá. Vamos a leer un poquito. Quizás para ustedes se le hace un poco tedioso esto, pero vamos a, ¿qué tenemos que probar lo que estamos diciendo? A través de la escritura. Pues no podemos estar diciendo cosas que no podemos probar. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Cuando el pueblo de Israel se le dio estas palabras, estos mandamientos. Vamos a leer de versículos 5 al 8. Deuteronomio 6, 5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Y la atarás, mire cómo dice, y la atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos. Frontales entre tus ojos se está refiriendo a la frente. ¿Ven? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso se le había ordenado al pueblo de Israel. Pero no se estaba hablando literalmente, sino que se estaba diciendo, mira, esto es algo que vas continuamente a tener, a repetir, a que se te grabe en tu mente, se te grabe en tu ser. Y esa marca iba a traer bendición y protección. ¿Se da cuenta? Bendición y protección. Abra su Biblia conmigo en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Vamos a leer aquí en Ezequiel 9. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Mira cómo dice en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová,
pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y mata. No perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia. ¿Escucharon eso? Dios hablándole al profeta. ¿Vale? Mata a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea que, ¿quiénes fueron las personas que no murieron en este juicio que el pueblo, que Dios trajo sobre el pueblo de Israel en tiempo del profeta Ezequiel? Aquellos que tenían esa señal en la frente. ¿Te das cuenta? Eso es dejando que la Biblia interprete la Biblia. Sino que en el libro de Apocalipsis que estamos leyendo, era todo lo contrario. Se le estaba poniendo esa marca en la mano o en la frente a aquellas personas que estaban de acuerdo con los líderes religiosos de Israel y con el pueblo, con el Imperio Romano. O sea que ellos aceptaron más al gobierno romano que a Dios. Y tanto una cosa como la otra, en otras palabras, tanto lo secular como lo espiritual, también tiene marcas. También tiene marcas. Y es hora. Esa marca era una marca de bendición y de protección cuando era de parte de Dios. También era una marca de santidad cuando provenía de parte de Dios. Habrá su Biblia en el libro 28, capítulo 28 de Éxodos. Éxodos 28. Y estoy tocando estos textos, hermanos, para que podamos entender que cuando se habla en el libro del Apocalipsis de que se le puso una marca en la mano y en la frente, se estaba hablando de pertenencia, de distinción. Este a mí me pertenece porque tiene mi marca. Esto es mío porque tiene mi marca. No se estaba hablando literalmente de una marca. Éxodos 28. Y vamos a buscar el versículo 36. Éxodos 28, versículo 36. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Esta es la palabra nuevamente, sello. Santidad a Jehová. Y la pondrás con un bordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y escuche dónde estaba la mitra. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obedezcan, perdón, para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa mitra que decía santidad a Jehová estaba en la frente del sumo sacerdote, diciéndole, hey, tú a mí me perteneces.
Tú a mí me perteneces. ¿Eh? Lo opuesto a esto, hermano, es lo que representa o es lo que simboliza la marca de la bestia. Israel había rechazado a Jesús. Lo había rechazado. Y por lo tanto, habían aceptado la marca de la bestia. Y el término bestia, hermano, en la Biblia, implica algo o alguien que estaba en contra de Dios. Ese era un término utilizado en la escritura para hablar de alguien o algo. Acuérdense cuando se le dio la revelación a Daniel de los 4 imperios, ¿eh? Se le reveló en forma de animales, leopardo, oso. O sea que la bestia implicaba algo o alguien, un imperio, un gobierno, que estaba en contra de Dios. Y por eso se habla de la marca de la bestia. Y eso lo podemos probar usando la Biblia, porque como repito, ojalá pudiéramos tener tanto tiempo para tocar estas cosas con lujo de detalle y probarles de dónde vienen las interpretaciones. Porque todas las interpretaciones del libro del Apocalipsis se encuentran en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahí están. Por eso fuimos a leer en Éxodo, fuimos a leer Ezequiel, para probarle el concepto del sello, de cómo ese sello implicaba pertenencia, protección. Ay, de parte de Dios, pero vemos que se está utilizando en el libro de Apocalipsis también para ambas cosas, de parte de Dios, pero también de parte de las personas que eran antagónicas a Dios y a su pueblo. Y eso lo podemos ver. ¿Eh? Israel había rechazado eso. Varios textos, porque el más me gusta es este. Vamos al libro del Evangelio según San Juan. En el capítulo 19 hay un texto que es muy conocido. Juan 19, vamos a leer este texto es, wow, este es uno de los textos más devastadores para el pueblo de Israel en el siglo I. Juan capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 15. Escuche cómo dice esto, hermano. Si usted no puede entender esto, pues, ¿qué podemos hacer? Dice Juan 19:15. Pero ellos gritaron, hablando del pueblo de Israel, hermano. Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y escuche lo que el pueblo de Israel, este pueblo que había sido criado, fundado bajo los rudimentos, bajo la palabra de Dios, que se le había enfatizado tanto sobre la idolatría. Escuchen lo que estas personas respondieron. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Sí. César era su rey. César era su Dios. Porque acuérdense, los emperadores romanos se autotitulaban dioses. Por eso utilizaban ese término de Augusto, Teos. Ellos se autotitulaban dioses. Y estos principales sacerdotes, que si debía haber a alguien que debía de rechazar el concepto de que un ser humano podía ser Dios,
tenían que ser estos líderes. Y no es exactamente lo que está pasando en el día de hoy, cuando se está promulgando tantas falsas ideas y tantas falsas doctrinas. Y nuestros líderes, hermanos, son los que están al frente enseñando y diciendo estas cosas. Diciendo que estamos viviendo en los últimos días, que esta pandemia es un cumplimiento bíblico, que por ahí mismo viene el anticristo y la gran tribulación y todas estas cosas que ya acontecieron y que acontecieron en cierto tiempo y en cierto lugar que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Es increíble, hermanos, lo que está sucediendo. El pueblo de Israel, a través de sus líderes, rechazó a Jesús. Y ahí, como usted lo acaba de leer, dicen ellos, no tenemos más rey que César. En otras palabras, a él le pertenecemos. Tenemos su marca en la mano, en la frente. Como los cristianos también tenían el sello de Dios en ellos. Rechazaron el Mesías, prefirieron a Roma. Obedecían las leyes romanas, las tradiciones paganas e idólatras del imperio. Decidió ser salvados por eso que buscar la salvación por medio de Jesús. Y no es lo que está sucediendo en el día de hoy. Que la gente estamos dependiendo más del gobierno que de Dios. Es increíble, hermanos. Es increíble. El libro de los Hechos, el libro histórico de la iglesia, demuestra, hermanos, que lo que se le reveló a Juan en la isla de Patmos, todo lo que se le reveló a Juan, se cumplió en el siglo I. Porque a él se le reveló algo que él tenía que transmitirle a la iglesia en el siglo I. Pues era una revelación de cosas que todavía no habían acontecido cuando a él se le estaba revelando, pero que iban a acontecer pronto, porque el tiempo estaba cerca. Y entre esas cosas, esta marca de la bestia. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Wow. Increíble, hermanos, ¿vale? No podían comprar ni vender sin decir, yo le pertenezco a Roma. César es mi Dios. Acuérdense que César, en el siglo I y antes, porque Julio César es antes de Jesús, hablando en la cronología histórica, era un título. Es como decir el faraón, el rey, el presidente, era un título, no era un nombre. Empezó con Julio César, y de ahí en adelante, el término César se convirtió en un título. Y era un título de los que se daban los emperadores romanos. Y como los emperadores se autonombraban dioses, al decir que ellos le pertenecían a César, ellos estaban diciendo que el Dios de ellos era César. Ya no era Jehová, era César. Y por eso, hermanos, y ahora, ¿qué fue lo que motivó a que el pueblo dijera esto? En gran parte, hermanos, porque si ellos no aceptaban al gobierno, al imperio, no podían comprar ni vender. Pongamos esa situación actual. Vamos a decir, hermanos, que en el día de hoy,
con la pandemia, usted ha visto ahora, usted va a los supermercados y muy pocas cosas usted puede encontrar. Y líneas larguísimas para entrar en los supermercados, en el casco, en todos esos lugares. ¿Qué tal si el gobierno dijera, pues lo que no, las personas que no consideren a Donald Trump como Dios, no pueden comprar ni vender? Si usted no acepta que Trump es Dios y no hay otro Dios que él, a usted no le van a vender y usted no puede comprar absolutamente nada. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en esas circunstancias, bajo esa situación? ¿No es interesante poner a pensar eso? ¿Ay? Que el comer, el tomar, el tener un techo sobre usted dependiera de a quién usted está adorando, en quién usted ha creído. Wow. Así que ponga en perspectiva la situación que muchas personas en el siglo primero en Israel estaban viviendo. Y ellos no tenían la facilidad de muchos de nosotros. ¿Ah? Para nada. Ellos no tenían esa facilidad, la gran mayoría, y especialmente los cristianos. Hemos visto a través de los textos que la gran mayoría de los cristianos eran personas pobres, la gran mayoría. Eran personas que económicamente estaban pobres. Y al decirle el gobierno, mira, ustedes no pueden comprar nada. Y lo poquito que tengan que venderlo para obtener dinero para comprar su necesidad, tampoco van a poder hacerlo. Si no aceptan que César es Dios. Wow. La pregunta de los 1,500 pesos es, ¿qué haríamos nosotros si eso fuera algo que estuviera sucediendo en el día de hoy, en nuestras vidas? ¿Aceptaríamos el gobierno? ¿Rechazaríamos al Señor? ¿Rechazaríamos al gobierno y aceptaríamos al Señor? Y nos enfrentaríamos a nuestras circunstancias. Y lo más difícil es para personas que tienen niños. Las personas que son ya de edad mucho mayor que la de nosotros, que tienen deficiencias físicas, que tienen enfermedades, que dependen de muchas cosas para poder seguir viviendo. Y que el gobierno le diga, mira, si tú no aceptas al presidente como Dios, pues no vas a recibir ninguna medicina, ninguna ayuda pública, no vas a poder ir al doctor, no vas a poder ver a nadie ni a nada que facilite tu salud. Eso, eso es algo tan interesante, pero al mismo tiempo demuestra todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Nos ha librado de todo eso. Pues con más razón nosotros teníamos que alzar nuestra voz y decir, mira, esto no es así, no, para nada, para nada. Y es interesante que, al contrario, no se ha escuchado la voz de la iglesia cuando estas cosas están sucediendo. Increíble, hermano.
Dice aquí, hermanos, en el texto, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 17, dice que la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y eso llama mucha la atención porque en el versículo 18, que es el versículo más controversial del capítulo, cuando yo estudiaba esto del libro de Apocalipsis, años atrás, hermano, porque esto no es nada nuevo para los hermanos del Nuevo Pacto, donde yo me congrego. Cuando en el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, eh, muchos comentaristas bíblicos, hermanos, interpretaban esto como que esto era muy difícil de entender, de comprender, de interpretar, a menos que usted fuera una persona muy inteligente, muy sabia. Y eso me llama la atención, hermanos, porque el libro Apocalipsis es un término griego que significa revelación. Y si el libro es una revelación, ¿cómo es que yo necesito tener tanta sabiduría para poder entender la revelación? Es una revelación, no una velación. Se nos está diciendo, mira, esto es lo que hay, esto es lo que es. No se nos está diciendo, trata de investigar para ver qué es lo que realmente es. No, hermano, era una revelación que el Señor le estaba dando a su iglesia. Y muchos han entendido esto como es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender, a menos que tengas mucho entendimiento. ¿Eh? Y la razón, hermano, de la expresión es realmente para dar una explicación de lo que se va a decir. ¿Eh? Dejando por sentado que el lector o el oyente, acuérdense que no todo el mundo en el siglo primero tenía las escrituras, posee un entendimiento, un conocimiento de la cultura, de las tradiciones, de los modismos de las personas involucradas en el pasaje o en la situación mencionada. A eso se refiere, hermanos. Porque acuérdense, hermanos, estamos hablando de personas que vivían en una parte del mundo en la cual nosotros no vivíamos, que tenían idiomas las cuales nosotros no practicamos, que tenían costumbres totalmente diferentes a las nuestras, que estaban viviendo 19 siglos atrás. Y todo eso se tiene que llevar en consideración para poder entender lo que se quiso decir aquí. ¿Eh? Cuando dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número, escuche hermano, de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Eh? Es interesante, hermanos, que dice el texto que cuente el número de la bestia. E insisto, para nosotros que leemos esto como leer el número de la bestia, ¿eh? Y lo que estaban tratando de decir era que había que leer la suma de ciertos números, que algo que nosotros hemos estudiado, eso se le llama gematría, o sea que en esos idiomas como el hebreo y el griego, nosotros, hay un gran ejemplo para nosotros que quizá se nos hace más fácil de entender. Nosotros conocemos muchos de los números romanos.
La X equivale a 10. La B equivale a 5. La L equivale a 50. ¿Verdad que todos nosotros sabemos eso? ¿Verdad, hermanos? Hay algunos que sí y otros que no. Entonces, números romanos, nosotros estamos familiarizados, pues así mismo era en el griego y en el hebreo. Las letras tenían valores numéricos. Y cuando dice aquí, hermano, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre. Y su número es 666. Y yo me acuerdo, cada que leo esto me acuerdo de una pregunta que le hacían mis estudiantes en Tijuana. Porque usted siempre escucha del 666, del 666. No, hermanos. Y en ninguna parte del texto dice 666. El texto dice 666. Eso es lo que dice el texto. ¿Ah? El texto está diciendo que hay 3 diferentes cantidades. No 3 números seguidos. No 6, 6 y 6. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso es algo que nosotros hemos inventado. El texto dice claramente, léalo, yo sé que a veces nuestros ojos nos engañan. Léalo, ahí dice 666. 3 cantidades diferentes. Y aquí entra algo bien interesante en la numerología bíblica, porque yo sí creo en la numerología bíblica, no digo que la gente se ha ido hasta los extremos con la numerología bíblica. Hay gente que encuentra números y olvídese. Todos los números le dan una interpretación. Pero sí es bíblico la numerología bíblica. El número 6, hermanos, está relacionado con el hombre, o sea, con el ser humano. Y dicho sea de paso, con las bestias. El libro de Génesis nos demuestra que en el séptimo día, en el séptimo día fue creado el hombre, el ser humano, pero también las bestias. Vamos a leerlo, porque veo ahí la cara de algunos. Génesis, vamos al libro de Génesis. El libro del principio. Capítulo 1. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 24. ¿Lo tienen, hermano? Dice Génesis 1:24. Luego dijo Dios. Si usted lee el versículo 23, le demuestra que el 23 fue lo que se creó en el quinto día. Obviamente ya el 24 entra en el sexto día. Dice. Génesis 1:24 dice. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, el mismo día, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Interesante es que el hombre
y las bestias fueron creados en el sexto día. Y al emperador, al imperio romano, se le daba el título de la bestia. Wow. 6 de los 7 días de la semana fueron designados para que el hombre y las bestias trabajaran. Y eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, no vamos a leer, pero 6 es el número del hombre. Pero el verso nos habla de 3, 6 en sucesión. No nos habla en ese sentido, sino de, repito, 666. Lo que sucede es que cuando Juan escribe el número en palabras, ¿ven? Como sucede en la Biblia en español, sino que él utiliza las letras del alfabeto griego y aún en el hebreo. Obviamente estas cosas no las podemos captar en nuestras Biblias porque nuestras Biblias son traducciones. ¿No? ¿No? O sea que el 666, o sea, el número 6 multiplicado por 10 en forma descendente. Descendente. 666, forma descendente. Y para los judíos, hermanos, ese número era muy conocido y entendían el simbolismo. ¿Eh? Ellos entendían el simbolismo detrás del 666 o del 666. Por eso decía que cuando el texto empieza diciendo aquí hay sabiduría, se estaba refiriendo a que estas personas se estaban relacionando con sus costumbres, sus modismos, su forma de hablar, su forma de interpretar las cosas. Es como me acuerdo cuando yo estaba estudiando esto, estaba dando la clase de esto, sea como el número 13, por ejemplo, en nuestra cultura. El número 13 es un número fatídico para muchos. ¿Ay? Hay ciertos números que la gente le tiene pavor, le tiene respeto. En la cultura, el viernes 13 y cosas por el estilo. Pero en la cultura de los judíos, este número era un número que ellos comprendían muy bien. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10, hermanos, y vamos a ver aquí algo que quizás sea un poquito interesante para usted. ¿Bien? Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 14. Primera de Reyes 10, 14 dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Eso era lo que las tribus tenían que darle al rey Salomón todos los años. Todos los años ellos tenían. Ahora, ¿qué significa esto? El rey Salomón tenía que recibir eso de parte de las tribus en la cúspide de su reinado. Porque la época de oro del pueblo de Israel es el reinado de Salomón. Fue cuando mejor en su historia el pueblo de Israel estuvo. Cuando Salomón, obviamente, estaba sometido a la voluntad de Dios. En todo el relato bíblico no hay mejor tiempo en que el pueblo de Israel estuvo que cuando Salomón estaba sometido a Dios. Pero así, hermanos, como
el recibir esa cantidad de oro, imagínense, hermanos, ¿eh? A recibir esta cantidad de oro, marcó una cúspide de la época de oro del tiempo del pueblo de Israel. También marcó el principio de la decadencia de su reinado. ¿Ven? Al caer en la apostasía, hermanos, por haber roto 3 leyes prescritas por los reyes, había 3 cosas que los reyes, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, para que me puedan entender lo que quiero decirles. Deuteronomio capítulo 17. Y miren cómo entender el 666 nos lleva a otras partes de la Biblia, porque esa es la forma de interpretar la escritura, hermanos. La Biblia interpreta la Biblia. No tenemos que salirlo de la Biblia para que interpretarla. Salimos de la Biblia para confirmar lo que dice la Biblia, pero no para interpretar. Vamos desde Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leer del versículo 14. Y si usted tiene una Reina Valera del 60, dice instrucciones acerca de un rey. Imagínense, hermanos. Cuando se le dieron estas leyes a Moisés, el pueblo de Israel no tenía Dios, no tenía rey. Mira lo interesante que es Dios. Él sabía que le iban a pedir rey. Ya de antemano, él estipula estas cosas. Deuteronomio 17, 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, cosa que ocurrió en tiempos del profeta Samuel. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, o sea, que no sea judío. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Eh? ¿Escucharon eso? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y por estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Sí? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuáles eran las cosas que el reino debía de hacer? ¿Eh? Aumentar, tener muchos caballos. Es como decía en el día de hoy, tener muchos carros. Aumentar, tener muchas mujeres. ¿Ven? Aumentar, tener, ¿qué? Mucha plata y mucho oro. Esas 3 cosas se le exigía a todo rey.
Y si usted ha leído su Biblia, hermanos, ¿hizo Salomón estas tres cosas? Yo les puedo dar los textos en que nos demuestran que Salomón hizo exactamente estas tres cosas. Adquirió los mejores caballos que existían en el tiempo que él vivía. Él comparaba a las mujeres. Para él, una mujer era como una yegua, bendito. Dígale eso a una mujer el día de hoy. Leímos de los 666 talentos de oro que toda tribu tenía que darle. Usted ha leído que Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas. Todo lo que la ley decía que el rey, acuérdense, hermano, cuando se le dio el Pentateuco a Moisés, Salomón no era ni un pensamiento. El pueblo de Israel no tenía rey. Mira lo interesante que Dios sabía que ellos iban a pedirle rey. Y sabía que el rey iba a exigir estas cosas. ¿Eh? Salomón, hermanos. Y todas estas cosas tienen que ver con el 6. No me he salido del tema. Porque, ¿por qué exactamente eran 666 talentos de oro? Así que cuando estas personas en el siglo I escuchaban que el número de la bestia era 666, ellos podían hacer una conexión, hermanos. No era un número que ellos no comprendían. Era un número que significaba mucho en su historia, en sus escrituras. ¿Hizo esto Salomón? Ahora su Biblia conmigo en el capítulo 10 del libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. Es increíble, hermanos, que vemos que son cosas que uno se pone a ver que, wow, ¿cómo es posible? El pueblo pidió rey cuando todavía no había reyes. El Señor le dice, no hagas esto, y es exactamente lo que hacemos. Es interesante eso. Dice en Primera de Reyes capítulo 10. Mira cómo dice en el versículo 21. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino, nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. La plata, hermanos, no era apreciada porque lo de él todo era de oro. De oro. Ahí mismo en el Primera de Reyes, capítulo 10. Dice en el versículo 28. Dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venían y salían de Egipto, el carro por 600 piezas de plata, el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de todas partes. Y si usted sabe un poquito de caballos, hermanos, los mejores caballos son los caballos orientales.
Por eso él traía acá de Egipto, de Siria, de todo lo que en el Pentateuco se le decía que los reyes no debían de tener o de no abusar, fue exactamente lo que Salomón hizo. Y el 666 tenía mucho que ver con eso. Eso era la relación que cuando ellos escuchaban, oh, el número de el nombre. Ahora, obviamente nosotros, eh, por medio de este medio, si estuviéramos en la iglesia y tuviéramos el tablero, podríamos poner las letras y los valores numéricos de la letra y calcular, ¿eh?, el número. Y aquí hay bastante controversia, hermanos, porque muchos de los teólogos hasta el día de hoy difieren en cuál era el nombre de esta bestia. Y la mayoría, y entre eso me incluido yo, estaban hablando de Nerón, que era el emperador en el siglo I, cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Él era esta, y eso sí está históricamente comprobado, que Nerón era el emperador romano, ¿eh?, cuando el apóstol estaba en Patmos. ¿Por qué sabemos eso? Porque la historia nos da, hermanos, la fecha de los acontecimientos de Nerón. Nerón en la historia, hermanos, y no solamente la historia de Roma, sino la historia mundial, fue uno de los peores líderes que ha habido. Este hombre cometió atrocidades que, wow, mató a su querida madre, mató a su esposa estando embarazada, la mató a patadas, mandó a matar a su madre, a sus hermanos, era homosexual. Él se creía tener talentos artísticos cuando no tenía ninguno. Y cualquiera que estuviera en contra de lo que él pintaba o escribía, lo mandaba a matar. Hay tantos y tantos y tantos anécdotas de Nerón. Es algo tremendo. Y cuando usted pone, obviamente, en el griego y en el hebreo, Nerón César, Nero César, la suma de las letras de ese nombre y de ese título llegan a 666. Él era el que era considerado la bestia, porque tanto el término bestia implicaba el imperio romano como al emperador. Era algo fascinante cuando en el siglo I, hermanos, este hombre se cansó de ver a Roma y la mandó a quemar. Eso es un récord histórico. Mandó quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y hubo una horrible persecución sobre los cristianos, porque como él divulgó que los cristianos fueron que prendieron fuego a Roma, la gente empezó a perseguir a los cristianos de una forma espantosa. Y todos los que capturaban eran lanzados
en el Coliseo, con los leones, eran puestos como las luces, los cuerpos de los cristianos se encendían, los caminos en la noche. Tremendas cosas este hombre causó en el cristianismo por sus excentricidades que él tenía. ¿Sí? Y por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de él, está hablando como una forma, como en clave. ¿Sí? Este es el número, ¿sí?, de la bestia. Él no podía decir literalmente, este es Nerón, el emperador Nerón, él es la bestia, él es el que hay que tener, a él es que hay que rechazar, a él nosotros no le pertenecemos. No, sino que él habla de, como dice el texto, el número de hombre, o sea, es el número de una persona. Obviamente, la persona tiene que tener un nombre y el nombre tiene letras y las letras tienen valores numéricos y el nombre y el título de esta persona llega a computar 666. Eso es lo que Juan estaba tratando de comunicarle a la iglesia. ¿Sí? Y si ellos entendían, si ellos comprendían, ¿ay?, obviamente la cultura, los modismos, su historia, de dónde venía ese número, ¿sí?, pues se tenía que tratar de alguien que estaba enfrente. Salomón era el rey en este tiempo de Israel, alguien que estaba enfrente del pueblo, del gobierno. Y vemos que este personaje era el personaje que, que el apóstol Juan se estaba refiriendo. ¿Sí? Es interesante que el apóstol Pablo también nos habla de él. ¿Ah? Pero Pablo muy sabiamente habla de él como el león. Y el león no es una bestia, hermanos. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo la Biblia se va encajando cuando obviamente dejamos que ella sea la que se interprete ella misma? ¿Sí? Y hay un texto, a ver si se lo puedo encontrar, tenía parte de aquí de mis notas, pero hay un texto que nos habla del león. Vamos a ver si lo puedo encontrar para compartírselo con ustedes. ¿Sí? Está si se lo puedo encontrar el texto. Segunda de Timoteo 4:17. Vamos a leer este texto. Este es un texto que y muchas personas no han captado que ahí Pablo estaba hablando de Nerón. ¿Vale? Rapidito, el diablo, hermano, aquí está hablando del diablo. No, para nada. Segunda de Timoteo capítulo 4. Ahora su Biblia ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 17. ¿Sí? Y el apóstol Pablo está hablando de las situaciones que él tuvo que pasar por el evangelio. Segunda de Timoteo 4:17. Y él escribe a Timoteo estas cosas. Y le dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león.
¿Y a quién ustedes creen que Pablo se estaba refiriendo con el león? Él no estaba hablando del diablo, estaba hablando del emperador, del gobierno, del imperio romano. Y el león es una bestia, hablando ya ahora, ya literalmente. Y por eso decía yo que en la Biblia la bestia es considerado alguien o algo que está en contra de Dios. Y cuando Pablo estaba diciendo aquí, así fue librado de la boca del león, o sea que acuerda que él estaba predicando que Jesús es Dios, que Jesús es rey. Y el imperio decía que no, el emperador era rey, el emperador era Dios. O sea, oponerse a eso era una sentencia de muerte. Y Pablo está diciendo que hasta ese momento, en el momento en que él estaba escribiendo a Timoteo, él fue librado de la boca del león, o sea, del poder del emperador. Y todo eso, hermanos, se compagina a lo que se le estaba revelando a Juan. A Juan. Acuérdate que, y eso es otra tremenda mala interpretación. El libro de Revelaciones se le dio a Juan antes de que él escribiera primera y segunda de Juan, tercera de el libro de Apocalipsis fue escrito mucho antes de eso, porque es eso que se le reveló a él, que él le tenía que revelar a la iglesia, para que la iglesia estuviera preparada para todos los acontecimientos que venían sobre ella, que no perdieran su fe, su esperanza en el Señor. Y eso es importante. Y cuando entendemos el contexto de esas cosas, hermanos, y luego escuchamos a los cristianos en el día de hoy decir que las cosas que están pasando en nuestros días son cosas que tienen que ver con la Biblia, es, es algo, si pudiéramos decir, bueno, podríamos aplicar esas cosas a lo que pasó allá con los cristianos en el siglo primero, se pudiera entender, se pudiera aceptar, pero decir, no, no, eso es lo que dice la Biblia ya en Apocalipsis, que va a pasar. Mira, es una profecía bíblica. Eso es lo que dice. No, eso no lo podemos aceptar, porque eso no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Eso no es lo que la Escritura enseña. Y eso no es nada nuevo. Esto ha pasado años atrás. Agarran la Biblia y la interpretan de una forma totalmente equivocada porque la aplican a cada rato, se sigue aplicando, se sigue aplicando, se sigue aplicando. Y cada vez que se aplica no sucede nada, no ocurre nada. ¿Y qué es lo que queda mal? Nosotros que profesamos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Ah, y si creemos que Dios no se equivoca, eh, que Dios es un Dios fiel y verdadero, como dice la Escritura, ¿cómo es posible que estamos diciendo que estas cosas son profecías bíblicas y no ocurre nada que supuestamente debe de ocurrir? Y vuelve y pasa otra cosa y decimos, oh, aquí esto es el cumplimiento bíblico y no ocurre nada nuevamente y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cómo hemos quedado? Y es algo que nosotros tenemos que tener conciencia, hermanos, de que tenemos que entender que muchas de estas cosas que la Escritura dice eh, ya acontecieron, no son cosas para nosotros. Y con eso, como dije el domingo pasado, no quiero decir que la iglesia, que el cristiano, que el planeta no va a pasar por caos y enfermedades y tantas cosas. Obviamente, nosotros somos testigos de lo que está pasando, pero estas cosas no tienen nada que ver con algo profético. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a
dar un tiempo para que ustedes comenten, pregunten, porque yo he estado hablando mucho. Alguien que quiera comentar algo, déjenos saber, o preguntar, con toda la confianza. Tenemos tiempo. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Compartir algo? Hable ahora o calle para siempre. Like waiting for the There's answer. more than 10 people on Facebook live, and since it's delayed like 30, 40 seconds, or sometimes even a minute, we're gonna wait for them also, okay? Okay. I going to be able to see those or no? We'll tell you the question. We'll read the Oh, question. okay. And then, si tienen alguna pregunta, nomás levanten la mano para poder quitarlos de mute. ¿Alguien, algún comentario o algo que quieran? Yo creo que eso es una de las grandes diferencias de este medio, de que pues no podemos ver así cuando alguien tenga un... Bueno, no es que no podamos ver, sino que pues se nos hace un poquito más difícil, ¿vale? Comentar o traer algo mientras estamos dando la plática. Así que ahora es el tiempo de hacerlo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues hagámoslos ahora. Manos chispas. Todo quedó fríamente calculado. No se entendió absolutamente nada. Una de las dos cosas. All right. I'm gonna end Facebook Live. There's no question. There's no questions on Facebook Live. So if you have a question on Facebook Live, please send us a message within the next 30 seconds. Otherwise, we're gonna end the live on Facebook. Thank you for watching. ¿Ven? Los hermanos que están aquí. ¿Ah? We'll stay live on Zoom still, but we'll just Okay. Facebook. Dice aquí que hay que 19 participantes. Alguien que quiera compartir algo, chat.